Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es diodos 34 gráficas. Tenemos aquí un circuito con un voltaje V1 a la entrada, una resistencia R1, un diodo y en paralelo con el diodo una resistencia D2. Y me pregunta representar gráficamente V2 en el eje vertical y respecto a V1. Si yo voy variando V1, ¿qué le pasa a V2? Vamos cogiendo valores, empezamos con el 0. Si pongo 0 voltios, pues 0 voltios a 0 voltios, no hay corriente, no hay cambio de nada, diferencia de voltaje aquí 0 voltios, ya tengo un punto. Ahora vamos a poner aquí, bueno, vemos que el diodo está puesto aquí, el ánodo positivo, o sea que la corriente irá en este sentido. Solo cuando esto sea positivo habrá corriente que vaya en este sentido. Vamos entonces a empezar con el voltaje positivo y como sabemos que la equidad de voltaje aquí es 0,607, que pondré 0,6, que es lo que me sale luego en la gráfica, entonces voy a poner la equidad de voltaje, esta es 0,6. Entonces hasta que el voltaje no sea 0,6, ¿qué le sucede a la corriente? Vamos a poner aquí 0,2 voltios. Si le pongo 0,2 voltios, ¿qué voltaje habrá aquí? ¿Qué hay de voltaje aquí? Aquí hay 0 voltios, esto es un cable, aquí hay 0 voltios, pues el voltaje aquí, voltaje 2, que es este de aquí a 0, V2 será la corriente. Hemos dicho que no pasa por aquí porque para que pasar por el diodo tiene que ser mayor de 0,6 voltios, aquí tengo 0,2, no es posible y esto es un divisor de tensión. V2, voltaje en el punto 2, será el voltaje total, V1, por resistencia de abajo, que es R2, partido por la resistencia total, R1 más R2. En el caso de que las dos fueran iguales, pues este divisor de tensión me da la mitad. Si V2 sería, si las dos son iguales, pues 0,2 voltios me quedaría aquí 0,1 voltios. Si pongo 0,4 voltios, pues me dará 0,2 voltios. Si pongo 0,6 me dará 0,3 voltios. Aquí tiene que ser mayor de 0,6 para que pase por aquí. Mayor de 0,6 para que haya corriente a través del diodo. Entonces vamos a dibujar estos puntos con estos valores. En general sería esta la fórmula general. Voy a suponer que R1 es igual a R2, de tal manera que V2, el voltaje aquí es la mitad de V1. V1 partido por 2. Si esta es la condición, cuando hemos dicho que aquí tengo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, tendría que subir más. Voy a bajarla por si luego bajo esto de aquí. Entonces resulta que de 0,2 me queda aquí 0,1. O sea, cuando tenga este punto, 0,2 me da 0,1. 0,2, perdón, cuando este V1 vale 0,2, esto vale 0,1. Sube la mitad. Cuando vale 0,4, este sube 0,2. Cuando vale 0,6, este sube 0,3. Esto es una recta de pendiente un medio, que es esto de aquí. Pendiente de aquí, V2 es un medio de V1. V2 es un medio de V1. Y hasta llegar a, para que aquí haya 0,6 voltios, si esto es la mitad del voltaje, y aquí tengo que poner 1,2 voltios. Si tengo 1,2, aquí llegaré a 0,6. O sea, al llegar a 1,2 voltios de esta de aquí llegaré a 0,6 voltios. Por esto no me va a caber. Bien, ya tengo 1,2 voltios, aquí tengo 0,6 voltios. A partir de 0,6 voltios la corriente ya atraviesa el diodo. Una vez que la corriente atraviesa el diodo se convierte en un limitador de voltaje y siempre el voltaje será, que hay de voltaje aquí, 0,6. Como esta resistencia está en paralelo con el diodo, será siempre 0,6. Por mucho que aumente yo la corriente, antes aumentar la corriente pasaba toda por aquí, aumentaba la caída de voltaje. Ahora, aunque aumente la corriente, pasa a través del diodo y aquí se mantiene siempre constante. Vamos a suponer que esto fuera 10K. ¿Qué corriente pasa por aquí? Vamos a ver, en el momento en que aquí hay 0,6 voltios, que es cuando atraviesa el diodo, aquí también hay 0,6 voltios. O sea, si la resistencia es 10K, podemos deducir aquí que la intensidad en este punto es voltaje entre R. Caída de voltaje 0,6, la del diodo. Resistencia, la que tengo 10K. 0,6 entre 10,6
entre 10 igual a 0,06, como esto está en K, miliamperios. 0,06 miliamperios es la corriente que atraviesa por aquí. Si aquí vienen 0,5 miliamperios, pues por aquí se irán 0,06 y el resto, los 0,44, irán a través del diodo. Pero el voltaje se mantiene constante. O sea que esta gráfica, voy a ver si la puedo desplazar un poco a la izquierda. Una vez ya tengo esto, a partir de este punto, que ya llego a 1,2, vamos a suponer que tengo aquí, por ejemplo, 2 voltios. Pues si tengo 2 voltios, la caída de voltaje aquí sigue siendo 0,6. Por lo tanto, el resto caída de voltaje caerá aquí. 1,4 voltios caerán aquí. Pero aquí siempre me queda 0,6. O sea, a partir de 1,2 voltios que estaba aquí, el voltaje en la caída de voltaje a través de la resistencia es la misma que la caída de voltaje en el diodo igual a 0,6. O sea que esto, por mucho que yo suba el voltaje aquí, aumentará la intensidad de corriente, pero pasará por aquí y no me modificará el voltaje aquí. Esto cuando está en positivo. Vamos a hacer ahora en negativo. Cojo y ahora en negativo, voltajes negativos. Voy a hacerlo en la siguiente. Volveremos a suponer que las dos son iguales, 10K y 10K, entonces aquí me quedará la mitad del voltaje. Pero aquí pongo un voltaje negativo, aquí pongo menos 1 voltio o menos 0,5 voltios. Aquí, cuando es menos 0,5 voltios, esto es como es tierra referencia 0 voltios, la corriente ahora por aquí no puede venir porque está el diodo en oposición, con el cátodo negativo con negativo no pasa, esto es un corte, por lo tanto la corriente solo puede ir por aquí. Si yo tengo 0 voltios y aquí menos 0,5, pues es el voltaje que tengo aquí, que es V2. Pues será lo mismo que antes. Esto es un divisor de tensión, pero con esto es negativo. V2 será a V1, en este caso será menos 0,5 por resistencia de abajo, que sigue siendo R2, partido por R1 más R2. En el caso de que las dos son iguales, como en este caso hemos dicho que esto es igual a V1 partido por 2. ¿Cuánto me quedará V2? Pues si es menos 0,5, V1, pues V2 será la mitad, menos 0,25. Y si pongo menos 0,8, pues aquí tendré menos 0,4 voltios. Siempre me quedará la mitad si las dos son iguales. Entonces representamos en la gráfica la parte de la izquierda. Aquí teníamos que esto subía hasta el 1,2 a 0,6 y luego a partir de 1,2 voltios esto quedaba en 0,6 voltios y aquí en cambio a la izquierda vemos que es la mitad, tiene la misma pendiente, cuando esto crece 2, esto baja 1, decrece 2, decrece 1, 2 menos 1, menos 6 da menos 0,3 voltios y la pendiente aquí también es menos 1,5 hasta llegar al menos 1,2. No, aquí ya da igual, a partir de aquí ya siempre la corriente, por aquí no pasa nunca, esto es como si no existiera, es un simple divisor de tensión, solo que en este caso la pendiente es 1,5. Dependiendo del valor de las resistencias, la pendiente será esta, R2 entre R1 más R2. Vamos a hacerlo con un caso concreto. ¿Qué pasa si R1 vale 2K y R2 vale 8K? R1 2K y R2 8K. Pues entonces V2, el voltaje, será el voltaje que hay en la entrada, vamos a suponer que es 3 voltios, por resistencia 2, la de abajo, que es 8K, partido por la suma de las dos, 8 y 2, 10K. Bueno, vamos a suponer que el voltaje inicial es 10 voltios, para que me quede redondo. Resulta que si tengo 10 voltios, 10 y 10 se van y queda 8 voltios. El voltaje 2 será 8 voltios y la pendiente es esta, 8 décimos. Aquí la pendiente era 1,5, aquí la pendiente será 8 décimos. Puede ir variando, bueno, y es el voltaje que hay aquí. Entonces esta es la curva de esta gráfica. Vamos a hacerlo ahora entonces gráficamente a ver si lo vemos también. Tenemos aquí dibujado el circuito, tengo alimentación del circuito, la resistencia de 10K y otra resistencia de 10K. Aquí el diodo, en este sentido, con tierra, un voltímetro que me da el voltaje en la resistencia, que es el que quiero hallar, más menos V2, un miliamperímetro aquí para que se vea que pasa la corriente o no pasa, y el osciloscopio conectado, el A, que es el amarillo, a la señal de entrada,
y el rojo, que es el voltaje aquí entre las puntas entre los extremos de la resistencia, el mismo que aquí. O sea, este de aquí, el rojo, marcará este de aquí. Entonces, con esto vamos a ver lo que pasa. Si le doy al play, empieza. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a hacerlo con una función. Aquí tengo función senoidal, que tiene 10 de amplitud, y la frecuencia, bueno, en principio la frecuencia me da igual, vamos a pararlo, pause. Vamos a ver, me dice el circuito que tengo una señal de entrada de 10 de amplitud. Vamos a comprobarlo aquí. El voltaje este está a 0,5, el canal amarillo. Por lo tanto, bueno, vamos a ponerlo a 1 o 1 voltio. Hacemos 1 voltio, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente, la señal de entrada amarilla es de 10 voltios de amplitud, o sea, más 5 y menos 5 y senoidal. Esto es la señal de entrada. Y en rojo tenemos la señal del voltaje aquí entre los extremos del condensador. Entonces vamos a ver que efectivamente tiene que ser, si volvemos a la gráfica, cuando es positivo hasta el 0,6 que se estabiliza. Y entonces volvemos a la gráfica aquí y vemos que aquí, esto lo pudiéramos ampliar para ver un poco mejor, que crece, el 0 está aquí, la mitad, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, crece y luego, en realidad, en lugar de estabilizarse, aquí vemos que hay un pico y luego baja, pero más o menos sería, esto si lo hacemos un poco más ancho, aquí, vamos a hacerlo también un poco más. Aquí que vamos viendo que efectivamente sube hasta 0,6, en realidad sube un poco más, 0,7, 0,8 y luego baja hasta 0,6. Más o menos esto sería el 0,6. Y luego el voltaje está un poco desplazado en la resistencia a la derecha y luego va bajando el negativo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues aquí las dos resistencias que tenemos tengo puestas aquí iguales. Vamos a ver los valores. Aquí tengo voltaje que aplico menos 4 voltios. Vamos a poner en principio voltajes positivos. Entonces, aquí tengo voltaje 0 voltios. Aquí marca 0 voltios y 0 voltios. ¿Vale? Le doy y tengo 1,6 voltios. Si tengo 1,6 voltios, esto está en positivo. La corriente, si hay más de 0,6 voltios, pasará a través del diodo. Y aquí me marca ya 0,58. O sea, efectivamente, cuando tengo más de 0,6 voltios, aquí me queda 0,58. Tengo 1,6. Le explico más. Tengo 3 voltios y aquí el voltaje sigue siendo 0,6. ¿Dónde estará el resto que hay de voltaje? Si aquí queda en 0,6 y aquí tengo 3, pues el 1,4 caerá aquí en esta resistencia. Si tuviéramos aquí un voltímetro, marcaría el 1,4. 1,4 y 6, no, 2,4. 2,4 y 0,6, 3 voltios. Sigo sumando voltaje, 3 voltios, me voy a 4 voltios. Hemos dicho que la amplitud es 5, se llegará hasta un pico de 5. Estoy en 4 voltios aquí y aquí me sigue marcando 0,62. Estamos en esta rampa que aquí en el oscilador, en el osciloscopio sale inclinada, pero en principio podríamos pensar que es siempre 0,6 y es una línea recta por aquí. Ahora ya pasamos a 5 voltios, el máximo sigue siendo 0,60 y ahora empieza a bajar 4,73, sigue siendo 0,60, 4, 2, 2,9, 3, es más de 0,6, sí, aquí se mantiene 0,60. Estoy bajando ahora por esta rampa de aquí y mientras sea más de 0,6, el voltaje en la resistencia está, la corriente viene por el diodo y marca 0,6 siempre. 1,4 es más de 0,6, sí, pues este marca 0,6, ha bajado un poco a 0,57. Mientras el voltaje sea mayor de 0,6, aquí siempre tendré 0,6 porque la corriente atraviesa el diodo. En el siguiente paso, ahora ya me ha pasado en negativo. Si fuera 0,4, 0,5 ya no pasa por el diodo. Y aquí, ¿qué voltaje tengo? Pues la mitad. Si ahí tengo 0,5 voltios y hay dos resistencias iguales de 10K, aquí me quedará 0,25. Vamos a comprobarlo con el voltaje negativo. Aquí tengo menos 1,6 negativo. Marca menos 1,6. Como por el diodo no pasa voltaje porque está en oposición, toda la corriente va desde el 0
por aquí y por las resistencias, en este sentido, de más a menos en sentido tradicional. Como tengo dos resistencias iguales, la corriente que pasa, el menos 1,6 voltios caen 0,8 aquí y los otros 0,8 aquí. Por eso aquí hay una diferencia entre la gráfica. Bueno, aquí la gráfica está mal, voy a ponerlo muy bien. Ahora está correcto. Antes estaba 1 voltio y este estaba medio voltio. Hemos dicho que aquí llega a la mitad. Si nos fijamos, esta gráfica, aquí la amarilla 1, 2, 3, 4, 5 baja y medio y la roja baja 2 y medio, baja la mitad. El voltaje que hay aquí es la mitad del total porque la mitad cae en una resistencia y la otra mitad, que es el que mide, en la otra resistencia. Por eso se queda aquí esto a la mitad de distancia. Y cuando sube hasta 0,6 y luego se queda más o menos estable. Ahora está ya bien dibujada, que antes no la tenía, bueno, no la tenía bien en escala. 1 voltio y 1 voltio, ahora están las dos a escala. Y vamos a ver ahora qué pasa si yo cambio el valor de la resistencia. Aquí voy a poner 2K, poca resistencia, y aquí pondré 8K, más resistencia. Entonces, por definición, el voltaje caerá donde haya más resistencia. En la de 8K tiene que haber más voltaje antes. Recordamos que antes nos quedaba la mitad y ahora veamos qué pasa. Le damos al play y le daremos al pause en cuanto esté rojo. Vale, ya está. Antes, bueno, la onda de entrada, que es la senoidal amarilla, es la misma que antes. Cuando es positivo, llega hasta el 0,6 y se mantiene estable. Positivo, llega al 0,6 y se mantiene estable. Cuando empieza a bajar, negativo, pues va bajando. Antes bajaba solo la mitad, porque era un divisor de tensión y la corriente aquí, el voltaje aquí era la mitad. Ahora, como tengo 8 aquí, baja un 8 sobre 10. Pues el 100% sería esto, y ahora antes baja hasta la mitad y ahora baja mucho más, 8 sobre 10, que sería la pendiente que teníamos aquí dibujada. La pendiente está aquí, R2 entre R1 más R2. Antes era la mitad y en cambio ahora, cuando pongo esto de aquí, 2K y 8K, me queda que la pendiente es 8 décimos. O sea, baja hasta 8 décimos del valor. Esto de aquí sería propiamente 8 décimos del valor total de la amarilla. Si cambio la señal de la onda y la pongo triangular, ¿qué le pasa? Vamos a ver triangular. Pues pasa lo mismo. Cuando es positivo, llega hasta 0,7 y se mantiene, 0,6. Y cuando es negativo, baja, en este caso el 80% del valor. El 80% del valor del voltaje de la corriente que viene por aquí se queda en esta resistencia y con el mismo signo. Y podríamos cambiar la forma a diente de sierra y vemos qué pasa. Pues con diente de sierra vemos que el diente de sierra pasa lo de siempre. Cuando el diente de sierra es mayor, positivo, mayor de 0,7, de 0,6, el voltaje de la resistencia es 0,6, en paralelo con el diodo. Y cuando esto baja por debajo de 0,6, entonces este también baja y en este caso es proporcional 8 décimos del voltaje que tiene el amarillo. Vamos a quitarlo esto y veremos cómo cada vez que sube el voltaje sube a 0,7, 0,6 y luego va bajando proporcionalmente con el voltaje. Si pusiéramos una onda cuadrada, vamos a ver qué pasará con una onda cuadrada. Pues aquí la onda cuadrada, el problema es que depende de la frecuencia de los valores, no sale muy cuadrada, sino que sale con esta forma. Pero bueno, nos sirve. Cuando la onda es cuadrada positivo, hemos dicho cuando es positivo y es mayor de 0,7, el voltaje en la resistencia, que es el rojo, es 0,7, ¿vale? Aquí tengo un voltaje de amplitud de 5 voltios y me sale 0,7 voltios. El 0,7 sería la medida de esto, ¿eh? Este de aquí sería 0,6 o 0,6 voltios el voltaje en esta resistencia. Y cuando es negativo, pues cuando como en los 5 voltios, sigue la proporción que hemos dicho antes, que depende del divisor de tensión aquí con las dos resistencias. En este caso sería otra vez los 8 décimos, aunque aquí no se ve tan claro. Y por último, acabamos explicando qué pasaría si el diodo fuera ideal. Si fuera el diodo ideal, vamos a hacer en verde, diodo ideal, la caída de voltaje en el diodo igual a 0 en lugar de 0,6. Entonces aquí, si el diodo fuera ideal, cuando esto es positivo, el diodo conduce y entonces la caída de voltaje es 0.
Por lo tanto, la caída de voltaje aquí, si es 0 y esto está en paralelo con esto, es 0 voltios. O sea, en lugar de una pendiente hasta 0,6, a partir de aquí sería ya recto y voltaje 0. Cuando el voltaje sea positivo, como esto es ideal, la corriente, digamos, que no pasa por la resistencia, sino que se va toda a través del diodo y no hay voltaje, no hay caída de voltaje porque no hay intensidad de corriente. Mientras que en la parte negativa, el diodo ideal sigue frenando la corriente en dirección contraria y sigue cumpliendo la misma regla de antes con el divisor de tensión. Por lo tanto, esto sería la recta en el otro caso.